hidrógeno y agua, creo que era. Claro, era hidrógeno Ajá, con un 2 debajo y una y O. una O, sí, Entonces, esta es la fórmula del agua. sí. Bueno, ¿cómo se hace en este caso? El hidrógeno para Lewis tiene solo un punto o una estrella porque tiene un solo electrón valencia. Ujú, El oxígeno, si ustedes miran Lewis, tiene 6. Y tengo que repetir el hidrógeno. Recuerden que los numeritos chiquitos me dicen que repita el elemento de adelante. ujú, Y ese hidrógeno nuevo también tiene un solo electrón valencia. Entonces, ¿qué ocurre? El hidrógeno, ¿a cuántos electrones valencia va a llegar? ¿A 8 o va a llegar solo a 2? Solo a 2. Solo a mm, 2. Entonces, este hidrógeno le va a prestar 1 al oxígeno y el oxígeno a su vez le va a prestar 1. Eso es covalente, cuando se prestan. ujú. Acá el hidrógeno va a lograr tener 2, que era lo que necesitaba. Y el oxígeno llega a 7 hasta ahí. Él tiene que llegar a 8. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Compartiendo con el de su izquierda. ¿Mm? Ahí también, él le presta 1 y el oxígeno le presta 1 al hidrógeno. Llega a 2 y así el oxígeno llega a 8. Su representación final es, en esta unión, un guión. Oxígeno, guión, hidrógeno. Este guión por esta unión. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Bueno, ¿cuál era el otro? no me acuerdo cómo se llama, pero también tiene agua, profe. Hidrógeno. SI, SI-O, S, S, SI, A. Para S y la O. I, Y SI-O. Igual, profe, ese también era 1. este, Sí, 1 y 1. sí, esa fórmula está bien, así es. Ah, Eso sí me lo quiero esto decir. es el monóxido de azufre. Ah, ok, arre, ya me salté. Monóxido de azufre. ¿Mm? Entonces, azufre, ¿buscaron en la tablita? Sí, profe. ¿Cuántos tiene? 6. Tiene 6. ¿Y el oxígeno cuánto tenía? 6. 6. Entonces, cada uno, ¿a cuánto va a llegar? A 8. A 8. Y para que lleguen a 8, ¿cuántos se van a prestar? ¿1? 2. 2. 2 se tendrán que prestar. Cada uno se tendrá que prestar 2. Es decir, él le va a prestar 2 al oxígeno y el oxígeno le va a prestar a su vez 2. Por eso los dibujé. Fíjense que ya no los dibujé esparcido acá al oxígeno, sino que los Están dibujé enfrentados. enfrentados. ¿Mm? Entonces, él acá logra 8 y él logra 8. ¿Cómo es la representación final? Esta unión, un guión, esta unión, otro guión, oxígeno. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. Ludmila y Dayana, ¿me escuchan ustedes? Veo que están conectadas, pero no tengo respuestas. Renata parece que no pudo escucharme y se desconectó. Bueno, ¿me pueden decir cuál era el otro? Pues yo les había dado como 4 o 5. Sí, profe. El otro es silicio, ¿puede ser? ah, sí, silicio, ahí está. Así era. Silicio, Y oxígeno. Y oxígeno.
Y un 2 debajo del oxígeno, o Un sea, 2 dos debajo veces. del oxígeno. Muy bien. ¿Ustedes buscaron cuánto tiene el silicio? Sí, profe. ¿Cuánto? 4. Entonces, silicio tiene 4. Fíjense cómo yo ya lo estoy dibujando a los puntitos. ¿Quién tengo que dibujar 2 veces? ¿Al silicio o al oxígeno? Al El oxígeno. oxígeno. Al oxígeno. Entonces, cuando se repiten, yo intento de rodear al que no se repite. ¿Mm? Los oxígenos, por lo que vimos, tienen 6. Entonces, vamos a empezar de acá. El oxígeno, ¿cuánto le va a prestar al silicio? 2, 2. ¿Y el silicio, cuánto le va a prestar al oxígeno? 2, 2. Muy bien. Entonces, este oxígeno en total, ¿cuánto logra tener? 8, Muy bien. El primer oxígeno de la izquierda tiene 8. En total, el silicio hasta ahí, ¿cuánto logró sumar sin contarle el de al lado? 6. 4, no, 6. Tiene 4 original y al prestarle tiene 4. Perdón, tiene 2 más. Suma en total 6. Todavía necesita 2 más. ¿Quién se lo va a dar? El compañero de al lado. El otro oxígeno. El otro oxígeno. Entonces acá este oxígeno logra 8 y en total el silicio logra obtener los 8 que necesita. ¿Cómo es la representación final? Oxígeno, fíjense que acá hay 2 pares, entonces son un guión y otro guión. Después, silicio, y acá por los 2 pares que se comparten, 2 guiones nuevamente. Y eso es todo. Profe, ese era el que terminé a medias, porque usted había dicho que había solamente 3 simples y uno que era doble. Y por lo que bueno. vamos viendo, hay 2 que son Sí. dobles. Por eso Bueno, me por ahí quedó me con mi cabeza. confundí. Ese es cuando uno saca de la galera el ejercicio. Por ahí uno se confunde, así que perdón. Ay, perdón, tuve una falla técnica acá. Sí, me habré confundido a la hora de darle la actividad. Bueno, ¿alguno más queda por hacer? Sí, profe. Díganme. Nitrógeno puede ser. Sí, Ajá. nitrógeno. Hidrógeno 3 veces. Muy bien, nitrógeno e hidrógeno 3 veces. Este compuesto se conoce como amoníaco. Amoníaco. Se utiliza mucho en la industria. Se utiliza para muchas funciones y también se obtiene como resultado de muchas reacciones químicas. Díganme, ¿cómo haríamos? Distribuir los hidrógenos. Muy bien. Entonces, en el medio, ¿quién va a aparecer? El nitrógeno. 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 ¿Cuántos electrones va a tener el nitrógeno? 4. ¿4 o 5? ¿No? 5. 5 tiene. Los hidrógenos en total, ¿cuántos son? 1 cada uno. Claro, en total, ¿cuántos hidrógenos debo escribir? 3. 3. Entonces, los voy a ir ubicando, fíjense, en donde están están sueltos. Se les suele decir desapareados, fíjense, suena muy a biología, pero ellos dos están apareados porque están unidos y estos que están solos son desapareados. Entonces, cada hidrógeno tiene solo un electrón. ¿A cuántos electrones van a ligar los hidrógenos? ¿8 o 2? 2. 2. Entonces, este de aquí presta su único electrón al nitrógeno y el nitrógeno le presta 1. Lo mismo ocurre con el de abajo,
y lo mismo con el de la derecha. En total, el nitrógeno suma 3 electrones de cada hidrógeno, llegando a 8, y cada hidrógeno suma 1 que le comparte el nitrógeno. Y ahí es la representación final. ¿Siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno, cuéntenme. Y de las preguntas de reacciones químicas, ¿cómo anduvimos? Ecuaciones químicas. El último contenido que usted mandó. Sí. Ah. Que era la fotocopia, que tenían que hacer unas preguntas, copiar un poco de teoría. ¿Qué entendieron? Sí, eso sí. ¿Qué entendieron? Yo no entendí mucho, profe. Vamos a Yo empezar estoy con... en busca ¿Estás en busca de qué? de la fotocopia. A ver, vamos a hacerlo más fácil. Si yo les digo reacción química, ¿qué entienden? Acerca de la reacción de algunos químicos. Claro, es decir, si yo hablo de químico, química, es todo. No es solamente un reactivo que está en un frasquito, en un tubo de ensayo, en un Erlenmeyer. Reacción química son procesos, son cambios, son transformaciones que pueden pasar no solo en un laboratorio, pasan alrededor nuestro y en nuestro propio organismo. Recordemos que nuestro cuerpo es un conjunto de reacciones químicas, desde la digestión, la respiración, la circulación, intercambios gaseosos, la parte de la mitosis, todo eso se logra por transformaciones que se denominan dentro del área de la química reacciones químicas. Las reacciones químicas son cambios. Es una transformación en donde yo tengo unos reactivos, una sustancia, un elemento en un inicio, y al terminar la transformación obtengo algo nuevo, algo distinto al inicial. Se puede dar porque ese reactivo se combina con otro o porque se disocia, se separa, o viene una sustancia diferente y sustituye uno de sus componentes. Hay diferentes tipos de reacciones químicas. Podemos tener la de combinación, la de sustitución, la de descomposición. Entonces, no solamente una reacción química ocurre cuando dos cosas se unen para formar un tercero, sino que yo puedo tener algo que se descomponga y también es una reacción química. Bueno, dentro del lenguaje de la química, ¿cómo se representan las reacciones químicas? ¿Por ecuaciones? Por ecuaciones químicas. Vamos a aprender a hacer ecuaciones químicas. ¿Qué ecuaciones vamos a aprender a hacer hoy? Las más sencillas, si se quieren. Las primeras, que todos se aprenden, que son los óxidos. ¿Por qué se llaman óxidos? Se denominan así porque el elemento de la tabla periódica se va a unir, se combina con oxígeno. Y el producto final de estas dos uniones del elemento con el oxígeno es un denominado óxido. Vamos a trabajar a partir de ahora con la tabla periódica. Entonces, sáquenla de donde sea que la hayan guardado y dependiendo del modelo de tablita periódica que tienen, vamos a trabajar del lado de atrás. Cualquier cosa, si ustedes no consiguen, no tienen, yo me voy a hacer una fotito y les voy a pasar en el grupo.
Porque lo que van a trabajar sobre todo es un dato que aparece acá que se denomina valencia. Van a encontrarse que tienen muchas columnas. Entonces, lo que ustedes van a mirar es dónde aparece la valencia. En este caso, en mi tablita periódica, por ejemplo, aparece acá. Ahí está la valencia. De este lado van a ver que tengo el listado de elementos ordenados alfabéticamente. Y de este lado está la valencia de cada uno de esos elementos. ¿Me siguen hasta ahí? Eso se cumple en cualquier modelo de tabla periódica. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es trabajar primero con los elementos de la familia de los metales. Con los metales. Cuando el metal se suma al oxígeno, me va a dar un óxido del tipo básico. Por ejemplo, el famoso herrumbre, el que se produce cuando el hierro está expuesto al aire, vieron que se cambia la característica del hierro. Por ejemplo, tengo un clavo, lo dejo a la intemperie mucho tiempo y ese clavo cambia su apariencia metálica, plateada, brillosa, a una apariencia ya rojiza, áspero, inclusive escamoso. Si yo lo empiezo a raspar, empieza a salir como polvillo, cosa que no ocurre en el inicio. Vamos a empezar a plantear las ecuaciones de formación de óxidos básicos. Vamos a empezar con potasio. Al potasio, yo acá voy a trabajar siempre con símbolos químicos. Voy a agregarle oxígeno. El oxígeno se debe escribir así, porque es, acá se van a trabajar con moléculas. Los metales, sus moléculas se forman con un único átomo, pero en muchos casos de los no metales, sus moléculas se forman por 2 átomos. Por eso, él viene acompañado siempre del 2. ¿Qué va a pasar? Yo escribo una flecha. La flecha me da idea, me está diciendo que estos 2 funcionan, trabajan como reactivos. Se van a unir. ¿Para qué? Para dar el producto, que yo sé que es de la clase de óxido básico, porque este es un metal que se ha sumado al oxígeno. ¿Cómo se escribe el producto? Primero voy a escribir al metal. Después, ya no va a aparecer este signo más, porque esto aparece en este lugar para decirme que se están sumando. Acá no se están sumando, acá ya se sumaron, ya se unieron. Entonces ese más no aparece. Directamente voy a escribir al oxígeno y sin el numerito. Bueno, ¿qué más pasa acá en una ecuación química? Debo de balancear, eso ustedes habrán encontrado en la teoría. Balancear significa que la cantidad de átomos que hay en los reactivos tienen que ser igual a la cantidad de átomos que hay en el producto. Cantidad es los numeritos de chiquititos de abajo, como veníamos viendo en las representaciones. Entonces, potasio, 1 solito. Miro acá abajo. Profe, se corta. ¿Se corta? Bueno, no importa, igual estoy grabando, así que cualquier cosa, si por ahí ustedes pierden un poco la explicación, van a tener el videíto. Acá el potasio, 1 solo.
Entonces, 1, 1, 2, y acá no hay 2, acá hay 1. Entonces, yo tengo que hacer que los átomos de este lado y de este lado sean iguales. Para eso hago el balanceo. Se balancea la ecuación. ¿Qué uso para balancear? La valencia, que es lo que hoy les mostré en donde yo buscaba en la tabla periódica. Si busco la valencia para el potasio, me dice que es 1. Fíjense que lo escribo en otro color y en número romano, porque la valencia es la capacidad del átomo de unirse. Es este bracito, eso es valencia, no es cantidad. Cantidad son estos numeritos chiquititos de acá. La valencia para el oxígeno es 2. Esta forma de balancear se llama balanceo por tanteo nomás. ¿Qué voy a hacer? El 2 que está acá va a venir a escribirse aquí. El 1 que está aquí se va a venir a escribir aquí. ¿Vamos hasta ahí? Se cruzan y se escriben debajo de cada átomo. Fíjense cómo se escriben, lo voy a escribir con negro. Acá ya cambió, no aparece el número romano, ya aparece el número común que me indica cantidades. Entonces, ahora cuento y agrego números. Digo, un oxígeno y acá hay 2 oxígenos. Tengo menos de este lado. Entonces, para igualar la cantidad, acá yo tengo un solo oxígeno y acá tengo 2. Para igualar la cantidad, tengo que agregar números del lado de adelante que multipliquen los chiquititos. Siempre se multiplican, no se suman. Entonces, ¿qué número multiplicado por 1 me va a dar 2? El 2. 2. Entonces, el número que agrego acá adelante es un 2. 2 por 1, 2. Me da 2 en total. De este lado yo ya tengo 2. Entonces no tengo que agregar nada. Dejo el 1. Ahora, acá este 2 bien grande no solo le multiplica al 1 chiquito el oxígeno, también le multiplica al 2 de su compañero. Entonces, 2 por 2, 4 de potasio. 2 por 2, pasé a tener 4 potasios. De este lado, yo solo tengo un potasio. Y tengo que tener 4 como su compañero. Entonces, ¿qué número le puedo agregar aquí para que me dé 4, al igual que su compañero de la derecha? ¿Por qué va multiplicado eso, profe? Porque tiene que tener la misma cantidad. Ahora te lo explico, claro. Mira, 4. ¿Por qué? A ver, dentro de la ecuación química, fíjate un poquito, dentro de la ecuación química yo tengo 2 grandes partes. 2 grandes partes. Tengo los reactivos y tengo los productos. ¿Vamos hasta acá? Sí, la flechita es el que me indica esa separación entre las 2 grandes partes de una ecuación. Ahora bien, dentro de los reactivos, cuando yo me encuentre con este signo, el signo más, me está diciendo que acá yo tengo un término y acá tengo otro término, es decir, acá yo tengo una sustancia o un elemento y acá tengo otro distinto, diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo agrego este 4 aquí, me multiplica solo este término. Y no alcanza el oxígeno, porque es un elemento diferente.
Sería 4 por 1. 4 por 1, 4 potasios. Este oxígeno solo tengo 2, porque acá hay un 1 imaginario. Entonces me quedé con 2 átomos de oxígeno. En esta etapa de los reactivos, yo pasé a tener 4 potasios y 2 oxígenos. Del lado de los productos, debo tener la misma cantidad que del lado de los reactivos. Por eso agrego números. Hago el intercambio de valencia y según las cantidades que me quedan abajo, voy agregando números del lado de adelante. La pregunta es, ¿por qué acá este número bien grande multiplica a los 2? Y acá este número bien grande no le multiplica al compañero. Porque está sin el signo más. Porque acá está sin el signo más. Entonces todo esto es una sustancia completa. Un solo término. Claro, un solo término. Entonces, este multiplica al oxígeno, haciendo que 2 por 1 sean 2. Y este le multiplica a su vez también a su compañero potasio, haciendo que 2 por 2, 4. Por eso paso a tener 4 potasios, al igual que en los reactivos, y 2 oxígenos, al igual que en los reactivos.